Bueno, aquí estamos, mis hermanos queridos, saludándoles cordialmente, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión, este nuevo tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Aquí estamos para aprender de Dios, para aprender de su palabra, para instruirnos, para edificarnos. Dios manda hacerlo continuamente, no podemos parar. Si no podemos estar dentro de una congregación, pues ya Dios nos dará los mecanismos apropiados para que nosotros podamos aprender todas estas cosas. Dios les bendiga a todos, deseándoles una feliz tarde, una feliz noche y bendiciones del Señor, y dándole gracias a Dios por sus vidas, dándole gracias a Dios por su perseverancia, dándole gracias a Dios por su amor y por la fe que muestran al permanecer fieles en la palabra, ¿no? Al permanecer fieles ahí, queriendo siempre aprender, queriendo siempre servir. Qué bueno, hermanos, de verdad, de corazón sincero, los felicito y oro a Dios y le doy la gloria a Dios por ustedes, que son siempre están dispuestos para aprender la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Aquí tenemos unas peticiones, pero yo quiero dejar estas peticiones para el final. Tenemos Gloria Gómez, tenemos problemas de COVID-19, Beatriz Aguilar, Herbert Martínez, tenemos un problema de problemas de complicaciones en la gestación, en el embarazo de Marisa González, y tenemos un caso de una persona que han desahuciado a los médicos, pero Dios no desecha ni va a desahuciar a nadie. El que viene a mí no le echo fuera. Si hubiera un hombre que se para en la brecha a favor de la tierra, él no la destruiría. Vamos a orar también por Francisco Luis Ramírez, creyéndole a Dios. Por favor, vamos a orar al Señor pidiéndole sabiduría. Al final vamos a poner estas peticiones delante de Dios, porque vamos a hablar de la oración. Y qué mejor que poder poner en práctica lo que la Biblia dice, lo que nos van enseñando, lo que vamos aprendiendo. Que Dios nos ayude para entender todas estas cosas que son de verdad, son importantísimas para nosotros. Damos gracias a Dios y bendecimos su nombre. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos dándote, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Estamos pidiendo, Dios mío, tu misericordia, tu visitación, Señor. Estamos pidiendo, Dios mío, tu gracia. Estamos pidiendo, Dios mío, Señor, esa bendita y buena voluntad tuya se haga manifiesta en este lugar, Señor, en cada hermano, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada lugar donde estén, Señor Dios Todopoderoso. La gracia, el poder, la fidelidad tuya, Señor, se hagan patentes, Dios mío, Señor bendito Dios, trayendo misericordia, libertad, sanidad. Mira cuántos, Dios mío, Señor, necesitados, cuántos anhelantes, Dios mío, de que levantemos una oración juntamente con ellos, Señor. Y aquí estamos para apoyarles, aquí estamos, Dios mío, para interceder delante de ti, aquí estamos para clamar, Señor, y para pedirte, Dios mío, ayúdanos a orar eficazmente, a que nuestra oración, Señor, sea efectiva, que nuestra oración, Señor, sea, oh Dios de los cielos, el mecanismo, el arma poderosa, Dios mío, con que podemos batallar, Señor, bendito Dios, para liberar a tu pueblo cautivo de diferentes males, Dios mío, de diferentes circunstancias, de diferentes problemas, de diferentes necesidades. Señor, te damos gloria. Señor, alabanzas y adoración sean para ti. Bendigo y glorifico tu nombre. Te pido, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, Padre. Señor, por amor a tu nombre, Señor, por amor a ti mismo, Dios mío, Señor, revélanos tu bendita palabra y pon en nuestro corazón ese carácter firme para orar fervientemente, Señor, para orar, Señor, por estas personas necesitadas, para estas personas, Dios mío, Señor, bendito Dios, que han perdido aún la esperanza de conservar la vida, pero sabemos, Dios mío, que la vida y la muerte están en tu mano, Señor. Eres tú el que tiene la llave del Hades y de la muerte, Señor. Eres tú, Dios mío, Señor, el que dice, Dios mío, el que puso límite a la habitación del hombre. No es el hombre, Señor, el que determina cuándo una persona muere. Habrán adelantos, Señor, Señor, en el sistema médico, habrán adelantos, Señor, bendito Dios, y sabiduría, y entendimiento, y pruebas, y todo lo que se quiera hacer, Señor. Habrá mucha ciencia, Dios mío, Señor, para determinar, bendito Dios, la debilidad o la fortaleza de una persona, pero solamente tú sabes, Dios mío,
cuándo vive y cuándo muere. Y nosotros creemos que tu palabra es viva, que es eficaz, que es poderosa, y por eso, Dios mío, oramos a ti, creyendo, Señor, que tú eres bueno, creyendo que para siempre es tu misericordia, que no es en vano servirte, que no es en vano perseverar, que no es en vano clamar, que no es en vano, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, entender, Señor, que tú eres fiel, que no es en vano confiar en ti, no es en vano tu palabra, Señor, que tú diste palabra a Abraham para 1000 generaciones, y nosotros hacemos parte de esas generaciones a las cuales se les prometió la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, algo que quiero comentar antes de empezar. Estamos hablando de la oración, llevamos toda la semana hablando de la oración y vamos a seguir hablando de la oración. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué me he detenido tanto en esto? Número uno, porque hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Yo recibí la enseñanza acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, de orar sin cesar, de perseverar en oración con acción de gracia, de orar por todos los hombres, de pararme en la brecha, de clamar y que para que el Señor nos responda. Todo eso es una doctrina que yo he recibido en mi corazón y que por ningún momento la voy a dejar arrancar, no voy a dejar que nadie con sus conceptos, opiniones, filosofías o como sea, vaya a afectar esa parte que es una parte que ya es como le dijera, una parte intrínseca que ya forma parte de mi vida espiritual, que es parte de mí, que no me la pueden quitar. Hay cosas que se forman, como cuando se forma el carácter, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con una cantidad de cosas que solamente Dios nos las puede quitar. Pero como esto que le estoy diciendo, no lo dio Dios, Dios no nos lo va a quitar, porque viene de parte de Él, y Él es parte de toda buena dádiva y todo don perfecto que provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambios ni sombra de variación. Número 2. ¿Por qué quiero seguir hablando de esto? Porque tenemos mucha necesidad de orar. Tenemos muchas necesidades, hermano. Cada uno tiene una batalla, cada uno tiene una prueba, cada uno tiene una lucha, cada uno tiene un día, dice la Biblia, el día malo, pero yo considero que el día malo no es el día que vengan malos momentos, sino es un día especial en que es definitivo para nuestra salvación. Pero bueno, eso lo discutiremos en otro lugar, en otro tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar de la oración porque tenemos necesidad. Algunos no entienden la necesidad de orar siempre, no desmayar, o sea, no desanimarse. Y parte de esas cosas es que nosotros no podemos aceptar. La palabra es una semilla. El campo donde se siembra la semilla, nosotros somos la vid. La vid la verdadera es Cristo y nosotros somos parte de esa vid, de modo que Él sembró una viña que es un pueblo del Antiguo Testamento era Israel, ahora somos nosotros, porque Israel es figura de la iglesia, y no se puede sembrar el campo con varias semillas. Dios no permite. Una de las cosas que es difícil de explicarlo porque hay mucha contención, hay mucha filosofía, hay muchos que a mí me parece, que yo creo, que yo pienso, que la experiencia que yo he tenido, que no sé qué. La única experiencia que nos sirve es la experiencia que nosotros tenemos con el Dios de la gloria, y la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo cuando nos revela su bendita palabra. Pablo, la experiencia que él tuvo en el cielo no le sirvió de nada si no trae una revelación. Y él dijo, aún palabras que no le he dado al hombre conocer, y él se llevó un montón de conocimiento que no lo pudo revelar, pero que luego Dios lo ha ido sacando a su tiempo, y nosotros hemos ido evolucionando también, perfeccionando, porque no es posible que las señales del tiempo final diga que la ciencia se va a aumentar en gran manera y que el conocimiento en la iglesia del Señor, en vez de aumentarse, ir a la par o más avanzado que la tecnología y que todas estas cosas esté decreciendo. Es imposible que a estas alturas del partido me vengan a decir que no hay necesidad de orar, que no, que cómo así, que orar que todos los días, que orar cada rato, que orar largo, que orar corto, que orar allí. No.
No. Por eso insisto en estas enseñanzas. Vamos a dejar de un lado ya. Dijimos que había una controversia con la oración. Hicimos 3 cultos o 3 enseñanzas, mejor. Sí, porque con la enseñanza ofrecemos culto a Dios. Acerca de la controversia con la oración, las partes que se dicen, las que no se dicen y cómo Dios las expresa en su palabra. Ahora vamos a mirar. Yo quiero hablar, ya hablé ahora días de la oración eficaz, pero no la toqué así profundo, sino que fue cosa de una sola enseñanza. Ahora aquí viene una enseñanza que le voy a dar más estructurada, más larga, con más versículos, para que usted y yo aprendamos y nos demos cuenta de la necesidad de orar. La oración es poderosa. Mire, yo creo que todos tenemos necesidad. Yo creo que Dios, en su infinita misericordia, nos consuela, se conmueve en nosotros, nos guarda y nos cuida como la niña de sus ojos, dice la palabra. Pero de todas formas dependemos de Él. Y si nosotros no oramos, estamos diciendo: Dios, yo dependo de mis propias fuerzas. Y entonces estaría en unos parámetros contrarios a lo que Dios tiene establecido, cuando dice que es bendito el varón que confía en Jehová, cuya fuerza es Jehová y que se apoya siempre en Jehová. Entonces, en base a eso vamos a mirar la oración eficaz, o sea, la oración efectiva, la oración que trae bendición, porque es que a veces, mire que la misma palabra nos enseña: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que cuando se pide mal, esa oración no tiene ningún efecto, no tiene ninguna virtud, no tiene nada, no tiene nada, porque pedí mal. ¿Y como a quién le pido? Pues a Dios. Y si le pido a Dios mal, entonces Dios no me va a conceder. ¿Ah? Si yo voy y le digo al carnicero de la esquina y le digo: ve, hágame un favor y présteme ese cuchillo, que es que voy a matar a fulano de tal, no se lo presta. Si usted le dice: mire, por favor, estoy urgido, présteme ese cuchillo necesito cortar aquí algo. Si acaso se lo usa mucho, son de uso específico para una determinada función, pero únicamente para ponerle ese ejemplo, ¿no? Entonces, así mismo Dios no nos va a dar cosas si no están dentro de su propósito, dentro de su palabra, o sea, conforme a su voluntad. Recuerde que cuando Él enseña a orar a sus discípulos, dice: y hágase, venga tu reino y haga como en el cielo se hace. Entonces vamos a mirar la oración eficaz. ¿Qué es lo primero que la oración eficaz necesita? Bueno, yo no tengo un orden. Puede que este no sea el orden que usted quiera desarrollar. Pero tengo unos puntos aquí. Tengo un montón de cosas para explicar, un montón de notas que estuve mirando y pensando y meditando en la palabra, y mirando por un lado y por otro. Y me encuentro así: la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Entonces, ya hablamos de eso cuando hablamos de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, etcétera. Y ya vimos un montón de cosas de esas, como él sube al Carmelo, desafía y tiene peligro y bueno, en fin. Pero eso fue otro perfil que le dimos a esa enseñanza. Vuelvo y le repito: cuando usted sube a una montaña, por un lado tiene una panorámica, si sube por el otro lado tiene otra panorámica. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando la enfocamos con un propósito definido, entonces la panorámica nos va a cambiar. Vamos a ver de pronto más cosas, vamos a ver algunas cosas que no son tan profundas, o otras cosas que no son tan interesantes, o otras cosas que son fáciles de entender. Ahora vamos a mirar la oración eficaz del justo. ¿Por qué tiene que ser eficaz la oración? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere la oración para que sea eficaz? Número 1. Yo tengo aquí, primero que todo, el arrepentimiento. Indudablemente, el Señor dice así. Gracias, Padre. Me llegó aquí un mensajito de parte del Señor. Él es bueno conmigo, hermano. Porque uno no alcanza a sacar todos los versículos. No alcanza uno a sacarlos todos, porque uno está pensando en la cosa, está escribiendo, tomando notas. Pero cuando ya empieza la enseñanza, entonces empieza el Espíritu a fluir. Dice así:
Jesús sana a un ciego de nacimiento. A ver, el ciego es sanado. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, yo quiero poner un versículo exacto. Está pesado yo con esta Biblia. ¿Qué pasa, Señor? No entiendo. Aquí está. Hay una discusión, hay una controversia acerca de la sanidad de este ciego. Usted recuerde bien que ellos decían, ¿quién pecó, este o los padres? Según este contexto del capítulo 9 de Juan, para que haya nacido ciego. El Señor le dijo, no, ni este ni los padres pecaron. Esto es para mostrar las obras de Dios, para que Dios sea glorificado, para que sea conocido, para que Él reciba todo el honor y toda la alabanza. Y entonces llega el verso 30 y dice, el hombre ciego respondió y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Está hablando del Señor Jesús. El 31, y sabemos, escúchelo bien, la escritura dice, versículo 31, yo voy a marcarlo aquí, esto lo tengo de memoria, pero es mejor tenerlo marcadito para cuando habla uno así de afán como ahora, no demorarse tanto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, mira, aquí ya está el primer punto. Entonces, Dios no oye a los pecadores. Hermanos, lo siento mucho. Dios no es sordo. Él dijo que no echa fuera el que viene a él. Amén. Pero cuando un pecador se arrepiente, entonces Dios lo recibe, lo acoge, le enseña. Y es más, la misma Biblia nos enseña en el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido borrado, a quien el Señor no inculpa de pecado. El Salmo 25 también lo dice, hermano, con misericordia y con verdad el Señor corrige el pecado, etcétera. Estamos hablando del pecador, del que mantiene, el que permanece en el pecado. Esto hay que hablarlo, hermano. Hoy en día no se habla de pecado. Hoy en día solamente es siembra y cosecha. Qué bonito estamos, qué bonito. Grupo de una cosa, grupo de otro, grupo de allí, grupo de allá, hogares allá, grupo de familia, grupos familiares, campos blancos y todo eso. Pero ¿qué se predica? Que grupos de jóvenes, enseñanzas para liderazgo, amén, todo eso se necesita. Ahora, se ha dado reuniones para empresarios, no las veo en la Biblia. Y se habla un montón de cosas, kermés, se hacen rifas, se hacen espectáculos, payasos, predicadores que se disfrazan de chapulín colorado, otros que hacen un montón de cosas para atraer a la gente, pero si estas personas de las que les estoy hablando necesitan orar a Dios por sus ovejas, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Esto nos tiene que preocupar a nosotros como creyentes, como pastores, como líderes, como padres de familia. Tenemos necesidad de orar por nuestros hijos, por nuestras familias. Mire, en esta semana ha habido un trote duro, fuerte en mi casa. ¿Ve? Que tengo que orar y pararme en la brecha y orar y clamar por mi hijo, hermano, y por mí. Porque no podemos permitir nosotros que el enemigo haga lo que quiera, que destruya, pero cómo ser eficaces en la oración, cómo saber que estamos haciéndolo bien, que podemos contar, que podemos descansar en el Señor, que podemos hacer las cosas correctamente. Número uno, sacar el pecado de medio de nosotros, el arrepentimiento. El cambio de mente, metanoia es arrepentimiento, cambio de mente, dejar de ver las cosas como las estamos viendo. Hoy en día ya a la fornicación no se llama fornicación, sino error. Compañero, no, este es mi compañero, este es mi junta, este es mi novios con derecho y un montón de cosas. Eso es fornicación, es adulterio, lo que sea. Hay que llamar las cosas al pan, pan, vino, vino, y punto, y se acabó.
Porque si no, entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer con la oración, hermanos queridos? Pero espere que no vamos tan a la carrera. Vamos a leer la Biblia. Capítulo 4, versículos 12 y al 16. Vamos a mirar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra profundo hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios me hace entender a mí las intenciones de mi corazón. Hermanos, solamente la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Usted va en pecado ante una persona que no conoce la palabra, que no tiene temor de Dios. ¿Sabe qué le va a decir? Bueno, pues hay que orar, hay que ayunar, yo voy a estar orando por ustedes, los voy a poner en cadena de oración, vamos a pedirle a Dios que le ayude a arreglar el problema. ¿Cuál ayuda a arreglar el problema? Salga del pecado. ¿Qué va a adorar a Dios? ¿Para qué? ¿Para que le bendiga la fornicación o el adulterio? No. Pero ese no es el único pecado. No se asuste. Entonces dice aquí, y no hay cosa creada. Escuche bien, está hablando de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Por eso se llama oración eficaz. Oración eficaz es la que está completamente en orden con la palabra, completamente acorde con la palabra, completamente enfilada, enrotada en la palabra. Porque dice aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz, escúchelo bien, memorícelo, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra profundo hasta partir el alma y el espíritu. Es la palabra la que hace esa división, la que se mete, bloquea mis sentimientos, mis emociones, la separa de la parte espiritual. Por eso hay tanta gente que viene con angustia, con dolor, con llanto, y ora al Señor y se pega sus gritos, y está bien, porque para entrar en el lugar santísimo hay que pasar por el atrio y por el lugar santo, está bien, pero es que hay veces se queda ahí y no pasa más de un berrinche, hermano, y disculpe que le diga así, pero tenemos que aprender a hacer una oración eficaz. Que entonces la oración no se llora, claro, yo lloro. Todos. Los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma, dijo el indio Duarte. Y sencillo. Bueno, entonces ahora aquí dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escuche bien. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. ¿Qué desobediencia? No coman de este árbol, del fruto de este árbol, comieron. Adán, ¿dónde estás tú? Aquí, Señor. Aquí escondido. ¿Por qué estás escondido? Estás desnudo, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Ay, Señor, esa mujer que me diste. ¿Se da cuenta? No hay nada oculto delante de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos. Él está viendo nuestra desnudez. Es como una persona que anda en pecado, es como si anduviera sin ropa. Imposible que no lo vean la desnudez. Imposible que desde el cielo el mundo espiritual no vea su desnudez. El diablo ve su desnudez. Pero es que el problema no es ese. El problema es que la única solución es la palabra. La misma palabra que nos descubre, la misma palabra nos cubre. Ese es lo bonito de esto. Y dice, por tanto, verso 14 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. ¿Qué es lo que usted profesa? Usted profesa la fe en Cristo. Todo el mundo sabe que somos cristianos. Todo el mundo nos ve entrar y salir del templo. A mí todo el mundo me conoce aquí en este pueblo.
Todo el mundo sabe a qué hora llego yo aquí a este lugar. Todo el mundo sabe a qué hora salgo. Y si lo sabe la gente que me rodea, ¿cómo no lo va a ver Dios? ¿Cómo no lo va a saber Dios? Entonces, teniendo ese gran sumo sacerdote, ahora, ¿qué es un sacerdote? Un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el que murió en la cruz del Calvario. El que murió por usted, murió por mí. Entonces nosotros a veces somos demasiado caídos del zarzo, permitiendo el pecado en nosotros, hermano, por favor. Entonces nuestra oración no es eficaz, hermano, necesitamos ahora. Yo no le estoy acusando a usted de pecador, no. Yo con los pecados míos me toca luchar bastante para poderlo mantener a raya. Lo que yo le quiero decir es que debemos ya sabemos orar, gracias a Dios. Debemos entender cómo es la oración eficaz. Ahora, ¿tenemos debilidades que nos llevan al pecado? Sí, Señor. Tenemos a veces malos momentos, cosas que no están amén, sí, pero la solución es Cristo. Mire, teniendo ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retenga la fe, retenga la convicción, retenga lo que usted confiesa, retenga lo que usted ha creído, lo que ha recibido, reténlo hasta que vuelva el Señor. Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona, dice la Biblia. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A ver, usted no peca porque usted es mala persona. Yo no creo eso. Usted no peca porque usted quiere ponerse en la iglesia de Ruana y usted quiere dar mal testimonio y ahora me lo voy a parrandear, voy a hacer lo malo, que todo el mundo me vea y que critiquen y voy a desprestigiar la iglesia. Yo no creo eso. Yo no creo que nadie se atreva a desafiar hacia Dios. Pero pecamos. ¿Y qué pasa? Entonces ahora tenemos ese gran sumo sacerdote que presentó el sacrificio por nosotros. Acerquémonos a Él confiadamente. Dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la palabra de Dios descubre todas las cosas malas, todas las cosas están desnudas, abiertas, tanto la de nuestra parte espiritual como la de la parte emocional. Porque la palabra bloquea parte del alma y el espíritu, produce un medismo, llama eso. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, la palabra meterse allí, la palabra nos descubre todo. Quedamos desnudos. No tenemos con qué cubrirnos, entienda que no tenemos con qué cubrirnos. Lo único que nos cubre es la sangre de Cristo, es la propiciación, es la cubierta por nuestros pecados. Es lo único que nos puede cubrir. Entonces todas las cosas están desnudas, están descubiertas delante de Dios. ¿Ve? Entonces acerquémonos confiadamente. ¿Por qué nos vamos a acercar confiadamente? Porque Él es capaz de compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo. No se preocupe, hermano. Sí es de preocupar el pecado, pero la tentación es para todos. Es la forma como Dios nos prueba. Y dicen, porque Él es un sumo sacerdote capaz de compadecerse de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Él vino a participar de carne y sangre, lo dice más adelante en versos anteriores. Él vino a participar de sangre y carne. ¿Ve? Para poder destruir al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, y librarnos a nosotros del temor a eso. Bueno, pero seguimos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Usted ha querido suicidarse. Cristo también. ¡Ah! Blasfemias, dice hermano pastor. Y no dice que el diablo lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, de aquí de este pináculo del templo, tírate, que a sus ángeles mandará. ¿No lo tentó el diablo con eso? ¿No lo tentó el diablo con la mujer del capítulo 8 de Juan, la mujer adúltera?
La sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Me imagino que estaba bien vestidita, con gorrito de lana y saquito de lana y todo. Entonces la cogieron y la llevaron al Señor. ¿Judíos para tentar? Yo me imagino que la llevaron por las buenas. Yo me imagino que la llevaron del pelo. Yo tengo esa imagen. Y los otros arreándola. Y la tiraron ahí. Si estaba en adulterio, ¿cuál era el atuendo que tenía? La sorprendieron en el acto mismo del adulterio y vieron a tirar. ¿Por qué? Que el Señor no la miraba. Que agachó sus ojos y desescribía en el suelo. ¿Ah? ¿Usted cree que no fue tentado con las malas amistades? ¿Qué tal uno tener de compañero a Judas? ¿Ah? Y saber uno que es Judas. Y no le da a uno su como esa risita maquiavélica, como decir tengo ganas de desaparecerlo. Él fue tentado en todo, hermano. Sus familiares no lo injuriaron. Ah, si eres, andate para la fiesta, que te cojan de pena nada. Para que muestres tus obras, las que has hecho en Capernaum, muéstralas aquí también. Eso no es tentación. ¿Ah? No le dijo el diablo, no le mostró. Ay, no, el Señor nunca anduvo viendo eso, hermano. Sí, Señor. El diablo se lo mostró. Todos los reinos del mundo con sus placeres. Le dijo, mira, tuyo todo esto. Si postrado me adorares. Fue tentado en todo. Entonces, como él fue tentado en todo, él sabe que lo que la familia lo desprecie, él sabe que es la desesperación, la angustia en el Getsemaní, bueno, todas esas cosas que ahora vamos a ir nombrando. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, solamente que no cedió a la tentación. Eso lo dice la Biblia. Entonces, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él se sienta en el trono de justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? El que la hace la paga. La paga el pecado, muerte. Ahora viene Cristo, resucita, alcanza la gracia del Padre por la obra que hizo, tan perfecta. El Señor le da su trono. Dijo, el Padre a nadie juzga, todo juicio se le da al Hijo. Se sienta en su trono. Ahora ese trono se convierte en trono de gracia. En que usted llega como pecador, o llego yo, llegamos todos juntos como pecadores, y no dice, quémelo en leña verde. Mátenla, por favor, no dice así. ¿Ve? Sino que le dijo como a la mujer adulta, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Vete, yo tampoco te acuso. Ese es el sumo sacerdote. Entonces yo no encuentro por qué nosotros tengamos que andar en pecado. Eso es mucha ignorancia, hermano, por favor. Hemos hecho lo malo, todos. No se escapa de uno justo, no hay sino uno solo, que es el Señor. Ahora hay pecados por comisión, por intención y por omisión. Cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hay por comisión porque cometemos pecado. Y hay por intención, porque si desea, con intención, mira a una mujer deseándola en su corazón, ya pecó. Y no me diga que lo ha mirado. Entonces, eso es el peor error que nosotros cometemos. Vamos a ir a orar, necesitamos orar. Pero primero, para poder orar, tenemos que ponernos en paz con Dios, acercarnos confiadamente. ¿Cómo me acerco yo confiadamente? Porque yo sé, no porque no esté en pecado, al contrario, me tengo que acercar para que me perdonen. ¿Ah? No llego con el rabo entre las patas, porque tampoco tengo rabo. Pero llego confiado, yo sé que Él me entiende, yo sé que a Él le puedo decir, Padre, mira, es que lo que pasa es que que pitos, que flauta, aquí lo puse y no lo veo. Solamente necesita Dios sinceridad y Él conoce la sinceridad. Él sabe quién es sincero con Él y quién no. ¿Qué nos estorba para la oración? El pecado. La falta de arrepentimiento, porque llegamos al Señor, hicimos una oración de fe, muchas veces sin fe,
y pensamos que ya no necesitamos volver a ponernos en paz con Dios. No, eso es un error grave y de esto podemos hablar mucho. Si usted mira al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo circuncidado, compacto, hermano. Y le dice el Señor, convertíos a mí. Con ayuno, lloro y lamento. No dice arrepiéntanse, sino conviértanse. Y a nosotros nos dice, hijitos míos, si habéis pecado, un abogado tenemos. Y lo que yo le quiero decir es que ante todos esos disparates, cosas, agresiones, momentos difíciles, ira, contienda, malas palabras, porque no siempre no solamente la fornicación y el adulterio es pecado. Déjenme, le muestro un texto, pues, ahora que estoy de formal mostrando textos. Capítulo 5, primera carta a Timoteo, versículos 24 y 25. Escuche bien. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Imagínense, le voy a poner el ejemplo. A una persona la acusan por haber maltratado a una mujer. Golpeó a la mujer, violencia familiar, como llamen allí. Y entonces cuando llega allá, están pues copiando toda la información, cuando ahí mismo saltó la liebre. Un momentico, este caballero es fulano de tal, con cédula número tal, está aquí, está requerido de Estados Unidos por extradición. ¿Qué lo llevó a la extradición de Estados Unidos? Lo llevó, mi hermano, digamos, el maltrato a la esposa, la violencia intrafamiliar. No, ese pecado no va, ese delito no va a transgredir a ese punto. ¿Qué lo lleva? Que él se enredó y tenía cosas pendientes que no había arreglado. Él no se quiso apartar del pecado. Él no quiso, en el momento que tuvo la oportunidad de reconciliarse, no se reconcilió, no se alejó del mal, no se alejó del problema. Ahora es un hombre que lo requiere la justicia de Estados Unidos, y él tuvo aquí un pequeño problemita, pequeñito, ante la justicia de los hombres. Y entonces llegan y ahora, cuando miran los archivos, le descubrieron después, mira, a unos hombres, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultos. No solamente los pecados. Hay buenas obras que también dejamos de hacer, pero nunca se nos ha descubierto. ¿Ve? Pero se nos descubren después. No pueden permanecer ocultas, no pueden permanecer en secreto. Todo va a ser juzgado por Dios. Entonces debemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Mire, mi hermanito querido, el punto que estamos tratando aquí no es el pecado, si ha pecado o no. El punto que estamos tratando son los estorbos. ¿Por qué la oración o los requerimientos que Dios hace para que la oración sea eficaz? Hermano, una oración que nos saque del problema, que cuando usted ore por su familiar, por su amigo, por su pastor, el pastor por su líder, vea la mano de Dios. No estoy diciendo que tiene que sanarse, que tiene que resucitar, no estoy hablando de eso, porque de todas formas no podemos por una oración cambiar la voluntad de Dios, porque Él puso límite a la habitación del hombre, pero tenemos que ser eficaces, hermano, con la oración. Nuestro país, mire cómo está, tenemos que hacer un clamor, orar a Dios, y no, hermano, por Dios, yo digo, como una iglesia casando gays, casando hombres y mujeres del mismo sexo, va a poder decir, estamos orando porque Dios tenga misericordia de nosotros? Primero salga de ese pecado, hermano. Estamos viendo en las redes, hermano, iglesias de una y otra denominación, de uno y otro lado, hermano, participando de esas cosas. ¿Ve? Si estamos como engañadores,
con un espíritu de avaricia. Hermano, no podemos ser eficaces. No, la oración nuestra no va a subir del techo. Y creo que necesitamos es arreglar ese problema. Que nuestra oración sea eficaz. Igual para el que va a recibir la intercesión, que va a recibir la oración, tiene que ponerse en paz con Dios. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros con estas cosas? Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Isaías 59. Confesión del pecado de Israel. No más 2 versículos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice pecados, no dice adulterio ni fornicación, no dice idolatría, no dice hurtos, no dice nada de eso, pecados, o sea, transgresiones contra la ley de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que hace ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y cuando multipliqué la oración no lo oiré. Entonces aquí hay un problema. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye Dios. Eso fue el primer verso que pusimos. Y bueno, tengo un montón de versos aquí, un montón de razones que nosotros tenemos que aprender a manejar. Hermano, usted ve y yo confesamos el pecado, nos proponemos de corazón no volverlo a hacer y volvemos a hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a abandonar? O hacer que sea otra vez. Se llega uno, Señor, llega delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Es ahora, en este momento, cuando necesitamos. Un oportuno es cuando es inmediato. Y el oportuno socorro es que Dios nos limpie. Y llega uno ahí, Señor, es que... Ay, Señor, tú sabes, ¿no? Que la casa sola, la noche sola, yo solo, y llegó soledad. Pues tiene que llegar delante del Señor. Ayúdame, perdóname, primero perdóname. Y Señor, ¿qué hago, Señor? Yo me esfuerzo, yo he tratado, Señor. Dame fuerza, dame vigor, dame la capacidad, Señor, ayúdame. Tiene que orar, tiene que sacar todo eso del corazón. Las tentaciones cuando persigue, hermano. A veces encontramos el pato persiguiendo la gallina, un viejo persiguiendo una muchachita. Eso es pecado. Hay veces encontramos mujeres seduciendo, jovencitas seduciendo los ancianos, hermano, que se arrepientan. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? La oración eficaz del justo puede mucho. Miren, necesitamos esa oración ahora. Es en este momento que si hubiesen 10 justos, con 10 que haya, no destruyo Sodoma, por amor a los 10. Miren nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comarcas donde estamos ubicados. Las noticias son nefastas. ¿Y qué hacemos? Todo el mundo ore y ore en las redes, ore, cadena de oración, apoyo. Sí, amén. Yo soy de los que creo en oración. Y yo me uno en oración con todos aquellos que de corazón sincero claman a Dios. Pero tenemos que enseñar al pueblo. Tenemos que salir del pecado. Necesitamos salir del pecado. Tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios.
necesitamos orar a Dios con eficacia, que hayan resultados, porque eso es parte de la fe. Pero vamos a ir a Jeremías, capítulo 29. Leamos una partecita más, porque este primer punto es extenso. Porque así dijo Jehová, verso 10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Va a despertar la buena palabra. Va a despertar la palabra de bendición, las promesas de restauración. Mire, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que esperáis. Los manda a cautividad por la desobediencia, porque Él los ama. Dice en Hebreos 12:5, dice que no debemos menospreciar la disciplina de Dios, porque al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces ahora aquí dice: entonces, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. No importa que usted esté en la mala, no importa que el fracaso espiritual, la condición humana, social, espiritual que tenga, sea producto de una falta que usted está cometiendo, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. A la gente lo va a censurar, la gente lo va a meter al infierno, hermano. Pero Dios no. Mire, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él no está bravo con el pueblo, lo castigó porque tiene que castigarlos. 70 años están cautivos. Y dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que esperáis. ¿Qué le va a dar? La libertad, los va a retornar a su tierra, que coman abundantemente, pues como fue su propósito original: comeréis hasta saciaros y bendeceréis el nombre de Jehová, tierra de fuentes, de arroyos, en vegas, en montes, toda esa cantidad de cosas que dice la Biblia. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El pueblo tiene que conocer las promesas de Dios, las intenciones de Dios. Dios no quiere que usted esté en pecado, porque es que Dios es cansón. Porque no encontró más con qué tallarnos sino con el pecado. No, Él quiere hacernos bien. Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de gracia, a hacernos todo su propósito, para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis. Mire cómo dice: y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo hace usted para buscar a Dios de todo corazón si no ha solucionado el problema del pecado? Sería un mentiroso, hermano. Yo sería un mentiroso. Porque cuando uno busca a Dios y uno está en pecado, lo primero que empieza uno es que no puede uno seguir, no puede seguir. Uno empieza a gemir, uno empieza a se tira al piso, se arrodilla, grita, patalea, camina en las manos, lo que sea, pero se arrepiente. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Unos con palabras, otros como el publicano: sé propicio a mí que soy pecador. Porque somos diferentes, hermano. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces despertó la buena palabra, y despertó nada más que a un profeta, que llama el profeta Daniel, y escudriñó las escrituras del libro del profeta Jeremías, y se dio cuenta que ya había pasado la cautividad, ya habían cumplido el tiempo que Dios había advertido. Y como ya había cumplido el tiempo que había advertido, este hombre, un hombre de Dios, muy amado por Dios, oró a Dios y para afuera, hermano. Y Nehemías oró a Dios y para afuera. Y Moisés oró a Dios y para afuera. ¿Y nosotros por qué no?
Porque hay muchas clases de pecado. Por ejemplo, el chisme es pecado. La murmuración es pecado. La mentira es pecado. La arrogancia es pecado. La enemistad es pecado. El desamor es pecado. Hay muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Acérquese confiadamente al Señor. Dígale, Padre, yo quiero ser un siervo tuyo, quiero servirte. Hay mucha gente necesitada, mi familia está necesitada, mis hijos están necesitados, Señor. Yo vengo a ponerme en paz contigo, Señor. Tu palabra dice que me acerque confiadamente. Aquí estoy, Padre. Perdona mis pecados, Señor. Yo sé que este problema, yo he tratado de dejarlo, Señor. Tú sabes cuánto he luchado, pero no puedo. Ayúdame. Dame una salida. Tu palabra dice que tú, aunque tenga yo poca fuerza, tú dejas una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Abre mis ojos que yo vea esa puerta. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, estas cosas tenemos que entender. Una vida religiosa, mi hermano querido. Una vida religiosa no es suficiente para obtener de Dios las cosas que Él ha establecido. ¿Ve? Lucas, capítulo 18. Llevamos 3 puntos nomás. Tengo como 20. Creo que es necesario hablar de estas cosas, mi hermano. ¿Para qué va a ir a comprar libros de oración? Ay, que el libro de fulano. Bueno, sí. Ellos le van a contar a usted todas las cosas bonitas, las experiencias con Dios, que vino un ángel, que se iluminó el cuarto, que se metió en el closet, que mejor dicho vio chispitas, mariposas. De todo eso le van a contar. Pero es mejor que me lo cuenten los hombres de Dios que están escritos en la Biblia y que son como ejemplo para nosotros. Yo no creo en ninguno de esos escritores mentirosos. Y los he visto, he cogido mentiras de ellos, que hablan de Dios y no le conocen. Porque hablan cosas contrarias a su voluntad. Capítulo 18. Versículo 9 en adelante. Parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire, usted no ha encontrado nunca, no ha visto en las iglesias, casi no hay, que se creen justos y que confían en sí mismos y se creen justos y menosprecian a los demás. Casi no hay. Mejor dicho, casi no hay donde ponerlos, que no caben. Y le dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Imagínense, el otro de mala calidad social, humana, espiritual. Publicano, ya sabe qué es eso. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Él ora con él mismo. Miren es tremendo. Está orando con él mismo. No está orando a Dios. Está satisfaciendo su ego. Pedís y pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. O almas adúlteras. No sabe. Bueno. Y oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vaya. Al menos es humilde, ¿no? Que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano maluco que hay aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, el publicano. Estando lejos, no querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, Dios, sé propicio, sé mi propiciación, sé propicio, cubre mi pecado.
sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quiere que lo pongan en alto? Humíllese. Ah, hermano, ¿qué? Humíllese delante de Dios, hombre. Cuando usted aprende a humillarse delante de Dios, le va a ser más fácil humillarse delante de los hombres, porque la experiencia con Dios, el Espíritu Santo se la va a recordar. Él va a avivar el fuego de su corazón. Y entonces, mi hermano, entonces una simple vida religiosa. Mire este fariseo, elegancia, tremendo, tremendo religioso. Pero el otro, él se oraba consigo mismo, es la oración, porque se dio la cuenta. Pero si no fuera así, ni nosotros hubiéramos sabido cómo fue. Pero aquel que hay en su corazón, adentro de su corazón, se hace de lejos, que se considera que no es digno a causa del pecado, a causa de su flagrancia, no es digno. Se humilla, el Señor, ayúdame. Solamente tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Solamente tú puedes hacer lo que para mí es imposible, para ti es posible. Y yo creo, Señor, que si tú me perdonas y si me das sensibilidad a tu espíritu, Señor, yo sé que tu espíritu me va a redarguir, pero yo necesito aprender a escuchar. Tengo que dejar la necedad. Tengo que morir a mí mismo. Tengo que hacer tu voluntad. Yo no me quiero perder, Señor. Eso es lo primero que hay que hacer para poder orar por otro que no se pierda. Y si no, ahí sí nos van a llamar como la canción, nos llaman los perdidos. ¿Ah? Entonces, mi hermano, yo creo que esto es muy importante. Lo primero para que nuestra oración sea eficaz es el arrepentimiento. El pecado hay que sacarlo. El pecado hay que sacarlo del corazón. Porque muchas veces nosotros los predicadores somos demasiado folclóricos, ¿no? Hoy, gloria a Dios, vamos a participar de la cena, hermano, deje su ofrenda en el altar, va a reconciliarse con su hermano. Hombre, tiene que reconciliarse con Dios primero, póngase en paz con Dios. Esa es la gracia, póngase en paz con Dios y después va donde su hermano. Si Dios lo perdona, tranquilo. Si el otro no le perdona, ya me perdonó Dios. Y tanto que hablan de la ley y la gracia y mandan a hacer actos de ley y no de gracia. Primero póngase en paz con Dios. Primero con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Primero Dios. Luego tu prójimo. Y luego tú mismo. Ese es el orden de Dios. Cuando yo quiero satisfacer mi corazón, en mis deleites, mis cosas, primero Dios. Después que los demás no sean estorbados. Y luego que yo pueda disfrutar lo que Dios me da. Entonces, mi hermano querido, yo creo que no alcanzamos a hablar de todo esto. Yo quiero orar. Tenemos que ver la actitud del corazón referente al pecado. Miremos la actitud de Moisés. La actitud de Moisés es que él vio la zarza y fue a mirar. Y cuando me le habló el Señor se cayó de cabeza, hermano. Quítate el calzado de tus pies. El recorrido que tiene, el kilometraje que tienes pegado en esas sandalias es egipcio. Este lugar es santo. Acuérdense que hablamos la vez pasada de mi casa, será llamada casa de adoración. Bueno, en el caso de David y Betsabé, imagínense la medio gol olímpico que iba a hacer David y no le funcionó.
¿Mm? Mire qué tan tremendo es el pecado que ciega el entendimiento, hermano, y lo hace a uno hacer cosas terribles. Bregando a ver cómo el tipo se iba a dormir con la mujer para chacarle el hijo a él, para quedar libre de toda culpa. Quiere culpar a otro para liberarse él. Ay, ese David es tremendo. Y lo mismo que nosotros, hermano. Cuando uno trata de que le echen la culpa a otro para uno quedar limpio con los demás, está haciendo el mismo pecado. Lo mismo. ¿Mm? Vemos el caso de Saúl. He hecho todo lo que me dijiste. ¿Sí? No me diga. Y ese balido de ovejas y bramido de vacas que escucho, ¿qué es o qué? Ah, no. Las traje de madre para la gloria de Dios, para el holocausto. Y dijo, ¿es que acaso se complace Dios tanto con los sacrificios y los holocaustos a que se obedezca su palabra, joven? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, que son las que dan el olor fragante, hombre. Entonces, cuando le hablo de pecado, no estoy hablando de que todos tienen que ser adúlteros o afeminados o todos tienen que ser fornicarios. No, la mentira, el odio, el resentimiento, la rabia, pues la bronca, dicen los argentinos. La bronca que tiene contra otro. Eso no permite. Nos tenemos que poner en paz con Dios, pero de corazón sincero. Acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y entonces me buscaréis y me hallaréis. Porque cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué tremendo esto. Entonces todo el mundo ora. Los alecrina oran. Los musulmanes oran. Los publicanos oran. Los fariseos oran, lo dice la Biblia. ¿Ah? Los católicos oran. ¿Y a cuál oye Dios? Los evangélicos oramos. ¿Y a quién oye Dios? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye Dios. Mire, hermano, mire. Gloria Gómez, Beatriz Aguilar, Herbert Martínez, COVID. Marisa González, problemas de gestación, ahí. Francisco Luis Ramírez, desechado por un cáncer. Somos la iglesia. Esta gente no tiene puestos los ojos en nosotros, pero quieren que oremos. ¿Por qué? Porque ellos saben, se suponen, piensan, creen que la oración nuestra es eficaz y que ellos no saben hacerlo. Y están confiados en nosotros. ¿Podemos nosotros decepcionar a estas personas y decepcionar a Dios? Que nos diga, ¿cómo? Generación perversa y maligna, ¿hasta cuándo me los tengo que soportar? Si todo eso lo dice la Biblia, hermano, ya creo que al hablar de oración tenemos que hablar un poquitico más a un segundo nivel, como diría algún predicador de ojos finos. Esta gente necesita oración. Necesitamos que Dios toque esas vidas. Bueno, que si les toca partir, partan con el Señor. No es nuestro deseo. Yo no oro para que la gente se muera. Nunca me pida a mí que ore para que se muera. Yo no oro por eso. El Dios que yo tengo es uno que venció al diablo, destruyó el imperio de la muerte para librarnos del temor a la muerte. Esta gente tiene que... ¿Cómo será su condición humana? ¿Qué pensarán? ¿Qué piensa una persona que le digan que está ya, que los médicos dicen, no, ya no hay que hacer, ya, muérase? ¿Ah? Y el otro, en cuidados intensivos, los demás. ¿Y qué piensan, hermano? Le pregunto yo. ¿Qué piensa una persona de estas? Nosotros no podemos tener síndrome de Mesías, de salvar al mundo, pero sí podemos cooperar con oración.
Esto me carga a mí mucho, porque yo sí sé que la oración es una forma de servirle a Dios. Y si no, vaya y lea Lucas capítulo 2 versículo 35, y había una mujer que llevaba 80 años desde la viudez en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. La oración es una forma de servirle a Dios. Y si no podemos servir en el templo, ni en la calle, ni nada, pues al menos sirvámosle uniéndonos en oración, hermano. Padre Celestial, oh Señor, he predicado tu palabra, estoy aprendiendo de ti. Sé, Dios, que necesitamos un encuentro real y verdadero contigo. Yo quiero ponerme en paz contigo, Señor. Y quiero pedir también tu bendición para la iglesia, para mi pueblo, Señor. Este pueblo donde tú me has colocado, Dios, para que yo hable de ti, para que guíe, Señor, estas ovejas, Dios, para que las alimente. Y yo creo, Dios de los santos, aleluya, que únicamente tú puedes ser, Señor, quien nos libre del pecado y de la muerte. Tú eres el único, Señor, que nos puede cambiar, transformar, que puede limpiar nuestro corazón, que puede limpiar nuestra conciencia de horas muertas para servir al Dios vivo, aleluya. Yo sé que solamente tú, Señor, te puedes compadecer de estas vidas. Y yo oro a ti con todo mi corazón. Y te pido, Dios mío, Señor, bendito Dios, que toques, Señor. Yo no sé cómo tú lo haces, solamente sé que tengo que orar. Tú permitirás que tu Espíritu Santo se derrame. Tú permitirás que un ángel venga. Tú permitirás que la fe actúe, Señor. Tú permitirás, Dios mío, Señor, que los corazones quebrantados, Señor, conmuevan, Señor, tu corazón, Señor. Pero solamente sé, Señor, qué triste, Señor, qué triste será estar en estas condiciones, Dios. Y qué triste, Dios mío, uno esperar que otro haga algo por uno, pero no es capaz, pero no puede, no tiene la capacidad. Qué triste, oh Dios de los cielos. ¿Cómo se sentirá el corazón de esta gente, Señor, sin esperanza, Dios? Cuando deben vivir, cuando tienen planes, tienen familia, Señor. Y muchos, Dios mío, Señor, han decidido seguirte y servirte, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo clamo por estas personas. Yo clamo por la iglesia. Pido perdón por todos sus pecados, Señor. Pido que limpies toda iniquidad. Te pido, Dios mío, que llenes cada corazón, Señor, con tu presencia. Te pido, Dios mío, Señor, que alientes sus vidas. Que seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, obrando. Señor, yo sufrí, oh Dios de los cielos, un colapso de eso, Dios mío, cuando me sentí solo, abandonado, Señor, cuando no había esperanza para mi vida, Señor, y entonces, Dios mío, Señor, tú escuchaste mi clamor desde el cielo, te compadeciste de mí, me levantaste, Señor, y me has librado y me librarás, Dios mío, de tan grande muerte, Señor. Aquí estoy, Señor, como un testimonio vivo de tu fidelidad, de tu misericordia, y clamar a ti, oh Dios, por aquellos que se encuentran en igual o peor circunstancia que la que nosotros hemos vivido. Dios, es mi deber, Señor. Yo vengo a orar, vengo a clamar, vengo a pedir, Dios mío, por estas vidas, por Gloria, Señor, por Beatriz, por Herbert, por Marisa, por Francisco, Señor. Tú no desechas a nadie, Dios. Los hombres no son desechables, Padre, para que la ciencia lo deseche, para que el mundo lo deseche, Señor, para que el hombre lo deseche, Señor. El hombre es creado a tu imagen, Señor, y semejanza. El hombre, Dios mío, tiene tu espíritu, Dios mío, Señor, aunque esté atrapado, Señor, en un corazón endurecido, Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, redargúyenos, Señor. Que tu palabra, Señor, queme. Que tu palabra penetre profundo, que bloquee el alma, Señor, y el espíritu, que haga una división, que haya una separación, Señor, entre lo emocional y lo espiritual. Muchas veces nos dejamos llevar solamente por las emociones, Dios mío, y no entendemos, Dios mío, que tú, Señor,
lo sabes todo, que delante de tus ojos, Señor, están todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que dar cuenta. Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor. Somos un remanente que quiere orar, que quiere servir, que quiere agradarte, que quiere honrarte, Señor, que quiere, Dios mío, ver su pueblo sano, Señor, que quiere ver sus amigos, sus hermanos, Señor, estas familias, Dios mío, que piden, Señor. Me duele, Dios, de los cielos mi corazón, Señor, porque yo sé, oh Dios, yo sé lo que es un hijo, yo sé lo que es un hermano, yo sé lo que es un padre, yo sé lo que es una madre, Dios. Espíritu Santo de Dios, toca estos corazones, capacítanos para orar, capacítanos, Dios mío, para pedir, Dios, capacítanos para entrar en comunión contigo, Señor, y poder decirte, Señor, Padre, mira, ellos son dignos de que le hagas un milagro, Señor. Lo hiciste conmigo, Dios. Lo hiciste conmigo, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Levántalos, Señor. Dales una nueva oportunidad de vida, Padre. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo suplico, Señor bendito Dios. A resplandecer tu rostro. Señor, que tu gloria, Dios mío, Señor, inunde, Señor, cada corazón, Señor. Que podamos ver, Señor, tu mano poderosa, Dios mío, Señor, obrando milagros, sanidades, prodigios, Dios mío. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, yo te alabo con todo el corazón. Padre, yo te bendigo con toda mi alma, Dios. Te doy gracias porque tú eres fiel, te doy gracias porque tú eres santo, te doy gracias porque tú eres excelso, te doy gracias porque tú eres poderoso, te doy gracias porque tú eres glorioso. Porque únicamente tú, Señor, puedes hacer la obra. Porque solamente tú, Señor, puedes transformar las vidas. Y solamente tú, Señor, oh Señor, hubiera un elocuente mediador, dice tu palabra, Señor. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Dios mío, tu misericordia. Necesitamos tu favor. Y necesitamos tu gracia eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Yo te alabo, Dios de los cielos, aleluya. Te doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Y te pido, Dios mío, que llene nuestra vida con tu poder y tu gracia eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que orar. Estas personas necesitan, hermano. Estos y otros muchos que no conocemos, pero que sabemos de ellos. Mañana con la ayuda de Dios continuamos. Feliz noche para todos. Dios les bendiga y que la paz de Cristo inunde sus corazones.